Bueno, estamos aquí hoy día, aquí otra vez en las charlas que me gustan, esta vez episodio 24 con el gran Daibolo Ventura. Daibolo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hace tiempo que no estoy haciendo este formato podcast. Bueno, qué bueno. Sí. Yo quería hablar, como te decía hace un rato contigo, tenía ganas de hablar con algunas ya más compañeros de la especialidad en este formato de composición. Y creo me parece una gran oportunidad hablar contigo ahora que acabas de terminar pues, la carrera de composición hace, pues, ¿cuándo fue el examen final? En diciembre, ¿no? Sí, en diciembre, Sí, en hace diciembre. menos de un mes, creo. Sí. Entonces, nada, hoy día vamos a hablar un poco de eso, tal vez también un poco pues, de tu música, Ujú. de tus planes a futuro y pues lo que estés haciendo ahorita, ¿no? Claro. Vamos a hablar. Cuéntame un poco, yo que recién voy a entrar, por ejemplo, a ciclo 8 de compo, que es donde vemos danza, si no me equivoco. Sí, Sí, no, ciclo 8 no. Ciclo 7. es 7 y 8 los Es que 7 y vemos. 8, 7 y 8, Sí. ¿no? Y claro, 9 y 10 es... 9 y 10 es como tu hora final de Ujú, carrera. ya, claro. Cuéntame un poco estos últimos 2 años. Tú no has tenido pausas en la carrera, ¿no? Te has No, le he dado tomado, de le largo. has dado de largo. Sí. Ya. Cuéntame un poco estos 2 últimos años para ti. ¿Cómo fue, por ejemplo, el proceso de componer danza? O eso. Eh, o sea, en general la carrera siento que, por lo menos para mí, siento que hubo como que un gran antes y después entre los primeros ciclos, Ya. desde el primero al quinto, Hasta el quinto. hasta el hecho porque en quinto ya es donde tenemos profesor particular, o sea, como que Claro, particular. claro. Sí, 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 no, te Y entiendo. hasta ahí es un poco donde tú empiezas como que a definir a qué suenas. Ujú, Incluso lo sigues viendo hasta ahora, pues no sé, más adelante terminando la carrera. ujú. Pero a partir de 7 y 8, que ya es música para danza, ya siento que... no quiero decirle música por encargo, Ujú. pero es ya establecer un proyecto, una meta que no es algo que, digamos, tú mismo harías, sino Ya, una experiencia diferente, un poco que te saca la zona de confort. ya, ok. Entonces, para mí igual fue como que interesante la propuesta, fue chévere. Justamente cuando yo estaba escribiendo la obra, no, miento, cuando estaban por empezar recién, hubo esta propuesta de la universidad de que ya se pueda trabajar con los alumnos de danza. Ah, ya, Ya claro. por X motivos no se dio por temas administrativos, qué sé yo. Ujú. Y bueno, al final trabajamos un poco con lo que podíamos, ¿no? Ujú. Planificar el tema de las escenas, planificar el tema de la música, etc. Algo que siento que sí me faltó fue un poquito escuchar más música de danza, obras para danza Ok. del estilo, porque un poco ya en las partes finales fue un poco que me entré a escuchar, por ejemplo, Cascanueces, que Ujú. Cascanueces no había escuchado. No, claro, bueno, yo tampoco he Eh, escuchado, no supongo que tendré que hacerlo ahora sí, que sí. tengo que entrar. Hace poco por fiesta lo estaban pasando, Ajá. siempre lo Sí, pasan. siempre lo pasan por Sí. fiestas, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama La consagración de la primavera, que pucha, es una obra que también... Es brutal esa obra. Sí, y más en el contexto, en el tiempo, mejor dicho, que fue hecha, Ajá, me parece más chévere. claro. Pero bueno, son procesos. Y aparte también, casi a finales del proceso, Ajá. también tuve un poco la suerte que tengo un amigo que estudió danza, no en Católica, Ya. pero él en otras escuelas se formó. Eh, igual tuve la chance de poder conversar con él y que me comparta bastante de cuál es su perspectiva, cómo lo piensan ellos. Ujú, Y luego hubo esa oportunidad también de la universidad de que se pudiera presentar las obras. Al ujú. final se hizo un concierto con las obras de danza. Y eso fue el año pasado. Si no me equivoco, creo que sí, o hace Ujú, 2 años, ¿no? Sí, fue el año pasado, ujú, no me acuerdo bien. Pero bueno, igual mi obra como que pudimos coordinar la coreografía. ujú. Es muy chévere también ver cómo trabajar con otras artes, porque trabajar entre músicos es un poco como que todos hablemos de lo mismo, Ujú. pero cuando trabajas con otras artes Sí. es chévere porque no hablamos de lo mismo, pero Ujú. como que todos llegamos un poco al mismo punto. Sí, 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 sí. Eh, no sé, desde el mismo conteo del ritmo, sentía que Claro. los bailarines cuentan raro. Los bailarines cuentan, no sé si decir como de físicamente, o sea, tienen otro tipo de cuenta, ¿no?
Sí, pero extrañamente coinciden. Por Sí, ejemplo, sí, sí. hay partes, o sea, no mi obra, sino, por ejemplo, mi obra la estaba ensayando junto con la obra de un amigo, Ujú, con que estamos trabajando con el mismo coreógrafo. ujú. Y él sí se rayaba muy feo en algunas partes con los indicadores compás, como que tenía mucho Eso te quería cosas preguntar. de miolas, Ajá. compás Ujú, irregulares. Pero más, yo creo que el tema más era con la semiola, ujú, porque si bien había un tema de que había un elemento que estaba marcando el pulso constantemente, ujú, lo que más se escuchaba, lo que te jalaba el oído era la sensación del 3. ujú. Entonces, yo digo, ay, de repente el bailarín como que va a tener esta dificultad, no sé, pero él lo contaba recontra, o sea, como si fuera un 4/4 casi. Como que Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, pa, y en el 8 sí, quedaba. es lo caso como... Mm. Sí, no, entiendo, 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 Y no entiendo. había ningún 8, no, Sí, no, sí, sí. no había. Y eso es lo más loco. Igual con mi obra, también habían como que cuentas raras, o sea, nunca seguían el pulso. O sea, el pulso era diferente, muy diferente para ellos. Sí, o sea, fue una experiencia bastante chévere. Y eso justamente es algo que me jala un poco a trabajar cosas interdisciplinarias. Que si Ujú, bien me gusta la parte que netamente musical, siento ujú. que finalmente se refuerza mucho con otras artes. Un poco también por Sí. la perspectiva del público, ¿no? No, claro, para el público creo que es... Es que a veces tal vez para algunos la música... hay que estar bastante concentrados para ir a escuchar Sí. pues, o sea, música clásica, pues, ¿no? Es una manera de consumir música un poco distinta, un poco... No es tan escénico ver una orquesta, tal vez, como puede ser ver una danza, ¿no? Una Claro. presentación de danza que llama más a la vista. Te das cuenta de cómo interpretan un poco la música los bailarines y todo eso. Pues no, o sea, si al público tal vez es más agradable o más fácil de digerir, por así ponerlo, Es más tal fácil de vez. entender, es Ujú. más visual, Sí, sí, porque sí. yo ahorita justamente en las obras, ahorita que pasó el COVID el año Ujú. pasado, me doy cuenta que las obras que como que pegaron bastante, conectaron bastante, fueron justamente las obras que tenían esta cuestión programática, que tenían Ajá, ya una historia que se explicaba antes de claro. contar la historia. Y que tuvieron Sí, que tuvieron una ficha. una proyección Sí, con lo que pasaba en la obra, pues, ¿no? claro, hay como que sí sentías el murmullo de la Sí, gente sí, como sí, que... no, es verdad, es verdad. Sí, yo estaba sentado tú, Sí, sí, pues escuchaba que la gente de atrás estaba hablando se, sobre se- eso. se sentía mucho, ¿no? Ajá. En cambio, de repente, mi obra que presenté, ¿sabes? Que era música, pues, digamos, o sea, puramente música, no tenía un programa detrás. O sea, tenía una cuestión también, o sea, mi obra, por ejemplo, se basaba digamos, el carácter, por decirlo así. Ujú. ¿De qué hora estás hablando? ¿De la que presentaste ahora Sí, último? último. ¿Cómo se llamaba, Mi tema perdón? con variaciones, Ah, el tema de conversaciones. sí. Ok. Se basaba un poco en el carácter, digamos, de las musas griegas. Ujú, Eh, o sea, bueno, eso, ¿no? O sea, si es que no había un programa detrás de que, bueno, la primera versión va un poco de esto, la segunda va de esto, ujú, no, o sea, no la entiendes, ¿no? ujú. Vas sintiendo el cambio de carácter. Sí, sí, Entonces, sí. como no había un programa detrás, sentía que por ahí no conectó tanto, o sea, fácil a la gente le gustó, no le gustó, pero no había esa conexión como con las otras, Ujú, que estaba muy pauteado. ujú. En- Y por ejemplo, bueno, vamos a hablar, voy a terminar el tema de la danza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó al final tu obra de danza? Mi obra se llamaba Mi Clon. Mi Era clon. una obra, y es un tema que yo a partir de sexto, Ujú. justamente mi obra de sexto me había clavado bastante con un cuento que habíamos leído en un curso de intro a la literatura. Ah, la silla roletaria. Sí, No se llamaba así, o el el cuento. cuento sí más Ah, era sí se proletario, llamaba, ok, sí, sí, ok, sí. ok. Me parecía muy loco porque es un tipo de, ¿qué te digo? No me acuerdo bien cómo era el término, el género, pero era este tipo de terror que siento que te clama más porque siento que sientes que puede llegar a Que puede pasar. llegar. Pero era como una realidad medio distópica, algo así. Claro, y eran un poco conectando con ese tema de las inteligencias Ujú. artificiales, ¿no? Claro, claro. O sea, iba muy por ahí. Bueno, cuando yo lo leí, todavía no salía el tema de las sillas, no hacía el boom. Claro, no era el boom, sí, sí, Pero sí. justamente cuando el estreno pasa estas cosas y ala, como Ajá. que uno también lo va Y pensando fue de que, claro, o sea, ala, 2024, fue en 2023 que o sea, presentaste 2003, esa sí, sí, sí. obra, sí me acuerdo. Sí, Y claro, después viene el boom de las IAs y todo, y
Qué coincidencia eso. Y yo me quedé un poco con esto, ¿no? De que me gustan este género de cuentos. Ujú. Y entonces yo dije, quiero hacer algo parecido. O sea, quiero jalar una historia así. Y entonces me puse a buscar cuentos, historias. Igual me encontré una de un escritor peruano, José Adolfs, Ujú. se llamaba. Y tiene un libro que es bien interesante, tiene varios compilados de cuentos cortos. Hay Ujú. la gente de repente que quiere mejorar el hábito de lectura. Ya. Eh, Se llama Los fines del mundo. Y todos los cuentos Ala. son como historias medio que apocalípticas. Eh, y había dos cuentos que estaban como que me gustaron mucho. Uno, claro, era Mi clon. O sea, trataba sobre una persona bastante joven que le diagnostican cáncer. Ok. Entonces le dicen como que ya estás en las últimas. Ujú. Y se le aparece un personaje así misterioso. Y le dice, te podemos ayudar de alguna forma, no sé qué. Y ya más adelante en la historia le explican que pueden hacerle un clon. Ujú. Él acepta esto un poco, no porque él iba a vivir en el cuerpo del clon, sino que sentía de alguna forma que el clon iba a vivir su vida por él. Ya. Y por eventualidades del destino, el protagonista no muere Ujú. y vive su vida así hasta tío. Ujú. No sé, no me acuerdo, 50 años por ahí, haya hecho su vida. Y se pregunta, ¿no? ¿Qué fue con el clon? Porque nunca me dijeron nada. Y en la historia, bueno, él consigue encontrarse con el clon, se conocen, que era una copia de él viviendo otra vida. Ujú. Y siento que el cuento va un poco en esto, ¿no? La tratación trata un poco el tema de la identidad, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que te hace a ti que seas tú? Porque básicamente era un clon, pero viviendo otra vida. Ajá. Y me pareció muy chévere porque al final del cuento, o sea, ya bueno. Spoilea nomás, ya. Spoileando nomás, No te preocupes. el clon también tiene este cáncer. Ala. Y se le aparece el mismo personaje que se le apareció al otro, pero joven. Ujú. Y le dice, igual, te podemos hacer un clon, no sé qué. O sea, das a entender que este personaje era el clon del que le hizo el clon Ya, el primero. ala. Entonces, me gustó mucho el cuento Puta. y pucha, O sea, era como un círculo. Sí, era un círculo, sí. Ala. Entonces, justamente dije, agarro este y quiero hacerlo. Igual hubieron varios cuentos que me gustaron de Ujú. ese libro también. Había otro que era un poco más rayado, pero también era un poco verlo en el sentido de cómo pasamos esto a una danza. Ya. No, ahora con la historia que me estás contando de mi Sí. clon, ¿cómo pasa eso a una danza? ¿Cómo fue ese proceso? Eso también fue conversarlo bastante con el profesor, con Nilo, que también estuvo acá en el podcast. Eh, y bueno, o sea, habían varios recursos que él, digamos, tenía porque también trabajó estas cosas. Pero claro, o sea, no es coreógrafo. Entonces, como que todo estaba como que un poco en nuestra mente, un poco en el diálogo que hacer. Entre trabajar con espejos, entre trabajar con actores bueno, bailarines muy similares. Ya, Y a claro. la hora de la danza también se trató de jugar un poco con esto. Finalmente no se estrenó por temas de logística dentro de la misma producción del evento, Ujú. por temas de la orquesta, por temas Ujú. X de ahí que hubieron. O sea, fue la primera vez que se trató de hacer todo esto. Ujú. Y pasaron varias eventualidades. Y por eso, bueno, finalmente ya decidí retirarme. Al final Ujú. se estrenaron otras 3 obras. Ujú. Pero hasta donde se pudo trabajar mi obra, fue chévere porque el proceso lo trabajamos muy cerca con el coreógrafo. Entendió muy, muy rápido realmente las cosas que se querían hacer. Tenía propuestas también muy rápidas Ujú. dentro de lo que Es se quería hacer. alucinante. Sí. Piensan de otra manera. Sí, es otro Es un pensamiento caso. también. O sea, Sí. o sea, porque tú lo piensas un poco del lado musical, Ujú. muchas veces desde el ritmo, ¿no? Pero ellos como que, bueno, es un elemento más con el que trabajar. Pero no piensas a veces como músico en el espacio. A veces no piensas entre las interacciones, porque eso me parece muy chévere, por ejemplo, el tema de que tiene que haber una interacción. Ujú. ¿Cómo va a ser? Como que muy sutil, va a ser como que ¿Interacción te refieres entre los bailarines? entre los bailarines, Ok, los ok, personajes. ok. O sea, porque otra cosa es Ya, que no se ya. van a hablar. Ajá. Entonces tienes que pensar en eso, Pero no es algo cómo teatral, es algo. cuadrar. Bueno, tiene algo de Tiene algo teatro. Sí, sí, teatral. sí, tiene algo. Por ejemplo, la otra obra de mi amigo que sí se presentó, era no sobre un cuento, era sobre una idea filosófica, no me acuerdo de No, qué su madre. filósofo,
pero era la búsqueda de la imperfección a la perfección. Ya. O sea, había todo un contexto detrás, pero era básicamente plasmar una Ujú. idea abstracta Ujú. dentro de En una la danza. escena. Wow. Sí, entonces ahí peor, ahí no tienes como un hilo de qué tirar en que va a haber una historia, Ujú. sino tienes que ir pensando en ideas, y eso es un poco más Claro. raro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y es muy bueno que se presta también bastante para la improvisación, y creo que es también parte de cómo se trabaja la danza. Ujú. Se trabaja bajo la improvisación, pero siento que a diferencia de cómo trabajamos la música, que si bien hay parte de improvisación, hay una parte escrita. Escrita que está ahí, en la partitura. Ujú. Ellos no tienen partitura. Claro, Todo está claro. acá. Sí, Entonces sí, como sí. que todo se guarda en la mente. Entonces es replicarlo, pensar en por qué había hecho esto, por qué lo puedo cambiar, si es que lo voy a cambiar, etcétera. Ujú. Es un modo de trabajo muy diferente. Entonces, Ujú. es bastante interesante. Entonces, como que ya tienes también, de alguna forma aprendes cómo trabajan ellos. No aprendes obviamente temas de baile, pero cuando tienes ya en mente cómo trabajan, ya incluso lo puedes incorporar, ¿no?, a tu práctica. Y eso me parece bastante útil también. Y ahora que lo están haciendo justamente los chicos que están ahorita llevando... tú ahora vas a empezar, creo, o ya empezaste La de ahora. danza, no, Sí. recién la voy a empezar, sí. Y ahora que lo vas a empezar, creo que ya están haciéndolo con los chicos de danza. Entonces va a ser Interesante, ¿ah? o sea, va a ser mucho más enriquecedor, creo yo, en el Ok, proceso. ok. No, está bien, y está bien saber todo lo que me has dicho porque yo pensé que tenía que ser alguna especie de, de mito, alguna especie de cuento que tenga, o que sea lógico que se baile, ¿no? O que se pueda bailar. Porque tú me dices, claro, es una idea filosófica Claro. que luego fue convertida para... O incluso la historia que tú usaste, ¿no? En la historia que tú usaste Fíjate que no fue tan difícil, creo yo, ¿eh? no fue tan difícil. Porque había escenas muy, O sea, las escenas estaban como que muy estructuradas, como que pasa esto, pasa el otro. A lo mucho de repente habían dificultades, por ejemplo, en mi obra, en la parte en la que se supone que el protagonista, que iba a morir supuestamente por Ujú, la enfermedad, no muere. Entonces hay una parte en la que pasan varios años. ujú, Entonces ahí es la dificultad de cómo hacemos para que pasen varios años. ujú. Ya, ahí hubo varias propuestas. Y por ejemplo, lo que se hizo ahí fue básicamente con el tema de la vestimenta. Va a ser una vestimenta como que más jovial al inicio y luego el mismo personaje que haga una vestimenta más señor, por decirlo Ujú. así. No, no, sí entiendo. Y esas son cosas que se piensan al menos desde la parte de la danza. Y luego en la otra obra, bueno, también hubo otro tipo de tratamiento, ¿no? Es muy loco cómo se piensa todo eso. Son dos mundos muy diferentes, creo yo. No, sí, son dos mundos muy diferentes, pero que cuando se juntan son, o sea, pues se pueden lograr cosas espectaculares, ¿no? Bueno, como la consagración de la primavera, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es alucinante, alucinante. Ahora quiero hablar un poco de este último año. ¿Cómo ha sido el proceso ¿Qué cosa compusiste tú? Porque yo tenía entendido que era o una ópera o algo así, o no estoy seguro. Realmente el proyecto es libre, El pero proyecto tiene, es libre, ok. tiene que ser algo relacionado a artes escénicas. Ya, No puede ser un proyecto como de música nada más. ya. Tiene que ser algo relacionado a artes escénicas. Por ejemplo, o sea, algo que se hizo durante las últimas promociones era ópera, justamente por un tema de que se tenía este contacto con Maritza Mhm. Núñez, que es libretista y ha escrito para un montón de compositores peruanos acá. Entonces, bueno, se aprovechaban bastante sus libretos, había un contacto con ella, entonces como que, bueno, fluía bastante. Y por eso salieron varias promociones ahí que hicieron ópera. Cuando yo hice, hubo un tema ahí con Maritza que bueno, creo que no me corresponde decir. Ya. pero, pero la cosa es que igual hubo la opción de hacer ópera, pero de repente me dijo el profesor, jálate un libreto antiguo de repente. Me mandó como que varios guiones Ujú. de libretos así antiguos, de repente puede ser teatro, ópera. Pero la idea como que un poco era ópera. Y yo dije, en ese momento, ¿sabes qué? No me apetece ahorita ser parte de la corriente que está Ujú. haciéndose la ópera. Chance en algún momento lo va a hacer. De hecho, sí tengo planes ahorita de escribir una ópera, que quizá este año o el próximo, pero en ese momento, a ver, quiero hacer otra cosa. Vamos a Ujú. ver qué otra cosa. Justamente yo
había conocido a bastante gente, bueno, no bastante, sí, había conocido a gente de la carrera de creación y producción, Ujú. porque un ciclo me metí a hacer, no JP, ¿cómo le dicen? Bueno, practicante en Ya, un curso de música que llevan los chicos de creación y producción. ya. He conocido bastante gente, mantuvimos contacto y justamente me encuentro con uno en Fares, en la facultad, y me dice, oye, estoy haciendo una obra de teatro. Ujú. Está como que empezando recién. Oye, qué chévere. Yo justamente estoy como que buscando un proyecto que Ujú. hacer. Chévere, y ahí como que quedó. Ujú. Empezamos a chambearlo. La obra se estrenó el año pasado. No llegó a ser con mi música porque yo todavía seguía componiendo para el taller. Ya. Pero igual, la propuesta me pareció muy chévere. La obra se llamó Apagón. Ujú. La dirigió Estefano Portillo, un amigo mío. Ujú. Y bueno, salió bien. La obra estaba basada en el tiempo del terrorismo. Ujú. Era sobre un grupo de amigos que vivían, pues, vivían juntos, la mayoría universitarios. Y la obra giraba bastante en torno a las posturas políticas que puede tener cada uno. Uno decían Ya. como que hay que apoyar 100% a lo que dice el Estado, a lo que hace el gobierno. Otro tener la mirada de que, oye, mira, yo creo que el gobierno ahorita no está controlando también a la policía, a los militares, están habiendo Ujú. estos abusos. Ujú. Y había un personaje como que intermedio, como que todavía no tenía postura porque no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Ujú. Y bueno, ¿no? De eso gira un poco la obra. Me pareció muy buena, o sea, yo vi bastante el proceso porque no fue una obra con un guión escrito, o sea, fue una obra que se hizo en creación colectiva. Ya. Eh, la idea ya estaba, como le decían ellos, como una escaleta. Ajá. Tenían como escena Sí. uno va a tratar esto, escena Ujú. 2 trata de esto, Ujú. escena 3 y en base a ello los sectores empezaron a improvisar. Y ya fue casi en etapas finales de la obra que se escribe el guión. Y yo durante, por ejemplo, el primer ciclo del año empecé haciendo música sobre las improvisaciones casi. Wow. Y que muchas de ellas no quedaron. Ajá. Entonces, algunas cosas ya para el siguiente ciclo de la segunda mitad del año, muchas cosas se volaron y otras cosas sí quedaron. Quedó, por ejemplo, la intro y creo que la partes de la escena uno. Pero, pero igual, fue un proceso... es interesante, o sea, no es lo mismo que trabajar para video, por ejemplo. O Ujú. sea, yo trabajé sobre un video, pero yo creo que cuando trabajas en no música que se va a escuchar como música de concierto, sino música que se va a escuchar como parte de un proceso, tienes que cambiar un poco la manera de pensarlo. Por ejemplo, aprendí que para video tiene que trabajar mucho con el timing, porque Mm. finalmente tienes que pensar en cómo lo va a recibir el que ve el video. En teatro tienes que pensar en el actor, Ujú. en que el actor muchas veces se va a influenciar por lo que tú haces, lo que está escuchando. Ujú. Porque en un proceso de teatro normalmente pues trabajas con la música ahí. Ujú. Y otro tema también es que el tiempo no es exacto. Mm. Hay que también pensar en ello. Claro. Y son varias aristas con las cuales uno tiene que pensar mientras compone. Pero bueno, eso fue un poco lo que estuve haciendo el año, ¿no? La obra la vi, se presentó en el Galpón. Se hizo, o sea, el Galpón es un espacio escénico, queda por San Miguel Ya. y, o sea, no es como el gran teatro, pero se hicieron cosas muy, muy chéveres. Bueno. Hace cuenta de que el escenario era esto y las sillas se ponían alrededor de. Ok, ok, ok. Entonces, Ya, ya, era sí. incluso, o Sí, sí, sea, conozco ese algo tipo medio de que inmersivo espacios. Ajá, también. sí, sí, sí. Me pareció muy loco y también se manejó muy bien el tema de las luces, el tema de las actuaciones, el tema de la utilería. Es toda una chamba, ¿no? Pero se manejó muy bien y salió muy bien la obra. De verdad que ojalá se vuelva a presentar Ujú. porque salió muy bien. Justamente yo también le invité a Nilo, también fue a ver la obra y bueno, salió bastante bien. Y ver todavía el proceso de escenas muy, muy crudas todavía al inicio de año y ver luego la puesta en escena fue una experiencia, pero pucha, muy chévere. Qué chévere. Entonces, tú trabajaste sobre el material que tenían a inicios de año, dijiste.
Sí, o sea, al menos eso trabajé la primera mitad y luego en la segunda mitad del curso, bueno, del ciclo, ya tenía escenas más cuadradas. Ujú. Eh, Algunas sí se mantuvieron, como te digo, y otras, pues no, sí se cambiaron bastante. Eh, pero bueno, era trabajar un poco sobre eso. Y yo creo que también es parte de eso, la experiencia de trabajar con otras personas en un ambiente multidisciplinario, porque cuando trabajas tú solo como músico, como que bueno, todo está en tus manos. Ujú. Eh, por último, y ya bueno, si estás trabajando con más gente que además es músico, igual, como que cada uno está encasillado en su labor. Pero cuando trabajas en un proyecto un poco más grande, donde eres parte del producto y no del producto en Ujú. sí, no todo está en ti. Claro. Hay que conversarlo con más gente Y hay y, que entenderlo y hay también, que porque hay entenderlo. que despegarse de algunas cosas. Sí, y eso es parte de también la formación. Y yo siento que eso sí lo agradezco mucho, la formación Ujú. católica en composición. A qué te refieres exactamente? A que se promueva ese trabajo interdisciplinario, Ok, al menos ok, que le ok, tengas claro, que claro. buscar cómo hacerlo, ¿no? Porque son cosas que finalmente no nos enseñan, no hay un manual de cómo hablar como músico en lenguaje de teatro, ¿no? No, No hay un claro, manual es de simplemente eso. mandarte y conocer cómo piensan ellos o sea, entender, ¿no? Su manera de pensar y ver cuál es la mejor manera de transmitirles lo que tú piensas, pues, ¿no? Y al final es el mismo arte el que va a salir, pero claro, o sea, si ese trabajo ¿cómo era? Interdisciplinario, Interdisciplinario. me imagino que debe ser muy enriquecedor. Yo he tenido la oportunidad, o bueno, ahora estoy en un proyecto similar y claro, o sea, el proyecto todavía como que está un poco en los inicios, pero pucha, se siente, o sea, yo desde un inicio he sentido que he tenido que dejar algunas cosas que tal vez, no sé si decirles egos o algo por el estilo, pero hay cosas que, por ejemplo, en el lenguaje de teatro musical, cosas que tienen que tener el lenguaje de teatro musical, que es como que el rubro al que yo me quiero dedicar, ¿no? Y que, por ejemplo, no le puedo meter el lenguaje así totalmente de música de cámara o, Claro. ¿no? Una cosa así, pues, ¿no? A eso voy. Entonces hay que dejar algunas cosas para respetar un poco ese lenguaje, ¿no? Y que no sea muy extraño para el público, tal vez. Pero bueno. Pero mira, qué chévere que se promueva esto, pues, ¿no? En la especialidad. No tenía. O sea, yo pensé que era simplemente. Bueno, no simplemente, porque una ópera también no es nada fácil. Pero pensé que solo se podía o ópera, o por ahí habían comentado que teatro musical también, pues, ¿no? Realmente puede ser lo que puedas, ¿no? Porque, por Ajá. ejemplo, bueno, en promoción, un compañero hizo, o sea, no una ópera, pero él hizo el guión. O sea, hizo una especie de una suerte de teatro musical con orquesta. No me supo definir bien qué era, pero Ujú. fue una obra que quedó bastante bien. No hubo esta suerte de intercambio con otras personas, pero igual es mantener como un ritmo de trabajo diferente. Tienes que pensar en otras personas. Igual otro amigo de la promoción también hizo, eh, bueno, está haciendo música para cine. Hizo en el noveno ciclo hizo música para una película muda. Ujú. Y es igual Wow, también qué pensar en otro bacán. lenguaje. Claro, claro. No es el lenguaje académico clásico, es el lenguaje película muda, que Ujú. coge algunos elementos de, pero igual tiene Ujú. su propia forma de trabajarse. Ujú. Es muy loco también eso. Entonces ahorita igual está siguiendo con esa misma, por esa misma línea y bueno, le está yendo bien y todo. Qué, qué chévere. Sí, o sea, me emociona saber como que están incentivando a los alumnos a tener ese tipo de trabajo, pues, ¿no? Cuéntame un poco para ti, bueno, creo que ya me respondiste, pero ¿qué ha sido lo mejor de estos años que has estudiado composición en la Católica? Ala, de por sí yo creo que, o sea, de lo que me ha gustado en sí de la formación católica ha sido, bueno, como te digo, en parte esto de la formación interdisciplinaria, pero Ujú. a la vez el que estás en una universidad, como, bueno, lo que se conoce como universidad, ¿no? Que sea
enteramente distintos conocimientos. Ujú. Y no solo de repente las artes. O sea, o sea, por mucho que se critique que la malla, el tema de los cursos generales, que bueno, sí demandan tiempo, yo siento que se pueden aprovechar mucho. Entiendes otras perspectivas. Ajá. Eh, Porque yo siento que todavía hay mucho esto de que, por ejemplo, cuando la gente opina de política, "Oye, ¿por qué opinas de política si tú no eres político?" O sea, yo creo que todos tenemos la capacidad de opinar Sí. sobre algo. Opinar sobre temas sociales, opinar sobre cualquier cosa X. Como que todavía está esto de que no puedes opinar de lo que tú no te has formado profesionalmente. Pero yo creo que la universidad justamente es un espacio para esto. Claro. Yo, por ejemplo, este cuento que yo hice, como te digo, la hora de sexto, o sea, lo ubiqué por un curso de Introducción a la generales. literatura, dijiste, ¿no? Y yo creo que el curso, por ejemplo, ahí lo manejó bien el profe. O sea, también me ha tomado cursos también de generales que los profesores siento que asumen un poco como que fuera un curso para la gente que estudia la carrera de o literatura o de repente creen que estudia filosofía. Pero hay profes que sí la tienen muy clara en el sentido de que yo sí sentí que ese curso estaba muy introductorio. Un poco como que, te enteres que literatura no es nada más, no sé, el Quijote, el Mio Cid, etc. Es como que hay estas cosas también. Cosas que están haciéndose ahora también. Cosas las cuales no ubicas mucho. Me parece muy chévere. También el tema de que puedas conversar con gente de otras carreras, de sus perspectivas. Y te das cuenta que realmente no estamos muy lejos de lo que hace el otro. Esas cosas yo siento que puedo agradecer a la formación de Católico en sí, la experiencia que me ha dado la universidad. ¿Y qué es lo que no te ha gustado tanto de estos años? Sí que lo puedes decir, ¿no? Uy. Sí, no, mira, último, por ejemplo, he estado pensándolo sobre todo en el tema música, porque, o sea, te decía, por ejemplo, antes de empezar a grabar que una rama que me interesa bastante dentro de la música también es la parte del audio. la producción. La producción musical en general. Okay. Ajá. Y un tema para que tú dictes en una universidad y tú abras, o ya sea una carrera, maestría, es que los profesores y la gente que va a dictar tengan una maestría. Esto por obligación de SUNEDU, etc. Pero en la música hay mucha gente que está muy bien capacitada, de repente no por una maestría, de repente porque llevó cursos, ha estudiado con gente muy pro en la industria, porque ha estado en masterclass, se ha llenado de cosas pequeñas que lo han llevado ya o simplemente han tenido la oportunidad de trabajar en proyectos claro, así, pues, ¿no? y lo han llevado ya a tener una formación muy sólida. Y claro, hay también el caso de que este profesional, por muy bueno que sea, no sabe enseñar, pero también hay gente que tiene la formación y sabe cómo transmitir muy bien ese conocimiento. Pero no le encuentras en lugares como universidades porque nunca tuvieron o nunca se dieron el tiempo de hacer una maestría. Porque no están en sus planes también. Y ahorita, y eso es lo que siento que me pasó un poco en los cursos de producción, por ejemplo. Que los profes han trabajado mucho sobre el tema, conocen el tema, pero no a profundidad, no a nivel técnico profesional que se maneja. Ahorita sí estoy formándome por otros lugares, con otra gente, que justamente tiene ese tema, que se han formado de otras maneras, han trabajado en el campo, etcétera, pero no tienen maestría. Y va un poco más al conocimiento técnico. Y eso es justamente lo que siento que complementa lo que yo quiero hacer. Qué chévere. Eso es un poco, pero tampoco echarle como que de toda la carrera, porque yo siento que uno tiene que... uno finalmente tiene que tener la universidad como herramienta, no Sí, dejarle sí, toda tu sí. formación a la universidad. No, es verdad. Y sobre todo en temas de artes creo que Sí, que se todavía no aprende es- mucho en el campo, pues, ¿no? Se aprende Sí. mucho ya cuando estás en un proyecto, o cuando estás en un proyecto, ¿no? Cuando lanzas, cuando haces tus propios eventos, propios conciertos, cuando trabajas con otros artistas que tal vez no están estudiando, que están estudiando, tus amigos, cuando trabajas ya tus cosas, ahí aprendes bastante, pues, ¿no? Es verdad, Sí. creo que sobre todo en tema de artes, no sé si me equivoco, pero... es un trabajo mucho de campo, pues, ¿no? De aprender Sí, afuera. y más como te digo, este tema de que no todo, o hay mucha gente que está en la industria y no tiene un título que te avale, ¿no? O sea, y finalmente es que las artes también es eso, ¿no?
yo no veo tanto tus títulos, ¿no? Veo lo que tú has hecho, lo que Ajá. puedes hacer, porque tu capacidad es como compositor, productor, como ejecutante. Yo no las valido tanto por tus títulos, yo las veo, las escucho. Entonces, finalmente, eso es lo que te va a llevar a que hagas las cosas que tú quieres en la industria. Claro. ¿Tú qué cambios has notado en la facultad, en la especialidad, en todo el tiempo que has estado? O sea, por ejemplo, tú has visto que hay cosas que han mejorado desde que tú entraste en primer ciclo, ahora que saliste? Eh, bueno, también es el tema que yo entré en pandemia. Bueno, yo también Eh, entré en pandemia. Sí. ¿En y qué año entraste tú? 2020. 2020, Sí, ya, sí. ya, ya. Y, y es un tema, ¿no? De que estamos todos tras la pantalla. O sea, Ujú, igual, y había tema social. O sea, que ujú. en ese tiempo las llamadas por Zoom, que Ujú, claro, nos juntamos y todo. sí, sí, sí. Eh, había todo esto, pero yo siento que faltaba de repente todavía conectarnos más. Y esto creo que se evidenció un poco más cuando llegamos a la presencialidad y Ujú. realmente veo que la gente de música está por su lado, los de teatro están por su lado, los de creación y producción por su lado, Ajá. todos están un poco por su lado, ¿no? Y es un poco que estoy viendo ahorita en las promociones que están entrando ahora, que sí veo esta conexión, como que veo a gente de música que está hablando con el teatro y es como que, oye, ¿cómo has conocido? No, que Ujú, vamos al curso, o nos conocimos por cachimbas, o nos ujú, conocimos por interfacultades, o sea, yo no conocí todo eso cuando ingresé. ujú. Entonces, me parece muy chévere porque yo siento que justamente, volviendo un poco al tema de cómo fue el tema del proceso de mi obra de danza, por ejemplo, también el tema de que yo trabajé mi obra de danza con bueno, un amigo que yo lo conozco hace años y no con alguien de la universidad, es porque yo tampoco conocía a mucha gente de la universidad. Ya. Entonces también es un tema de que yo sí llegué a hablar con personas de danza que conozco, pero tampoco gente muy cercana. Entonces, de buenas a primeras como que el contacto fue de que, bueno, mira, sabes que ahorita no tengo tiempo, o sabes que como que no hay mucha predisposición, también porque no me conocen mucho, yo no conozco mucho a la otra persona. Ujú, Pero siento que estas promociones sí tienen esa conexión. Entonces yo ujú, creo que un poco también el sentido de trabajar en una facultad de artes escénicas es que ujú, se pueden hacer cosas ujú. entre todas las artes. Y Claro. al menos en las promociones antiguas yo, justamente dentro de las personas que estaban trabajando en mi obra, estaba una de las bailarinas, o sea, era egresada no de danza, sino de teatro, pero también se metió bastante al rubro de la danza y la danza contemporánea. Y me comentaba esto de que ya eran las primeras promociones de Fares. Wow. Y, y que le pareció raro eso que le comentaba porque me decía que no, en mis tiempos eran como que había demasiada unidad entre todo Ujú. Fares. También porque era menos el alumnado. Claro, me imagino. Y, y se notaba sobre todo en los eventos extracurriculares, ¿no? Como es las interfacultades. Creo que en ese tiempo Fares ganó creo mejor barra y ahora estamos un poco en los últimos. Sí, sí. Sí, ahora creo que está, bueno, están retomando un poco ese tema de la barra y todo eso. Sí, porque justamente Claro, falta eso de conocerse. claro, claro, claro. Sí, yo creo que eso, por ejemplo, lo de amenaza Jade y las barras para interfacultades de Fares, sí que yo también me he dado cuenta, ¿no? Las promociones que recién están entrando, me doy cuenta que sí, pues están interactuando entre gente que es de otras, o de teatro o de danza, ¿no? O sea, sí, sí veo que hay una unión, tal vez, ¿no? Bueno, yo también pues, entré en pandemia, entré en 2021 y, y bueno, yo de por sí no soy una persona muy sociable. No, Pasa no, el sí, músico, creo. sí, sí, sí. En composición sobre Sí, 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 no todo. soy una persona que socializa tanto, pero ahí o sea, tengo patas igual en la Cato, ¿no? Eh, pero claro, o sea, mis patas son de música y tengo también unas amigas en teatro, pero las he conocido fuera de la Católica, ni siquiera las he conocido dentro. Entonces imagínate. Eh, pero claro, por ejemplo, me parece que este tipo de cosas extracurriculares sí pueden ayudar, ¿no? A que, Sí, a que pues, conozcamos a gente de otras carreras que podamos, o sea, con las que podamos hacer proyectos, ¿no? Como lo que tú decías hace un rato, ¿no? Que creo que no lo trabajaste con gente de la carrera, lo de siglo claro. X, pero pues ahí están, ¿no? Ahí están y eso creo que sí hay que aprovecharlo un poco más. Sí, entonces, claro, tú me dices que sí has visto
esta como que unión que hay ahora, tal vez. Sí, y es un cambio yo creo que bastante positivo que se ve, Sí. o sea, ya da pie a que se puedan hacer cosas, porque también justamente después, te comento, Ujú, después del COE del año pasado, ujú, salimos pues con justamente los músicos que me apoyaron ujú, y eh, justamente el chico que me apoyó con la trompeta en el COE, ujú, salimos y se con una amiga de él que era de danza ujú. y salimos a comer entre todos. Y justamente yo me quedé un poco hablando con esa chica y me comentaba pues de que cómo fue el tema de que pasó cuando se quiso hacer que las obras de composición de danza se quisieron trabajar con los alumnos de danza. Ah, O mira. sea, primero hubo un tema entre los profesores, Ujú, que fíjate que igual son artistas ujú, finalmente, también hay músicos y bailarines, pues, ujú, ¿no? Entonces también había ese choque, ¿no? De no ujú. saber entenderse. Y luego también estaba entre los mismos alumnos. Ujú, Pero yo creo que justamente falta esta cercanía a los alumnos. Yo estoy seguro también de que estas cosas se van a dar con más fluidez ujú. si parte un poco de los alumnos, desde que haya un alumno de teatro, danza, música, que, bueno, desde la amistad nomás podamos tener las ganas de hacer algo. Esto yo creo que se transmite a los profesores y eventualmente ya se puede hacer algo institucionalmente mejor. Ujú. Y entonces yo creo que esto va a favorecer un poco a la larga que institucionalmente se vayan a hacer las cosas. Claro. Sí, 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 yo también creo eso, bueno, ojalá que se sigan dando estos hay que tener disposición también para hacerlo, Sí, pues, ¿no? también. Yo sinceramente no he tenido disposición de ir a conocer más gente o incluso ir a Fares y sentarme ahí un rato, conocer a gente, como que, che, yo soy una persona que va a Fares y me junto con los que conozco, me voy a mi casa. O termino en mi clase y me voy a mi casa, ¿no? Sí, Pero, sí, también es pero eso. claro, claro. Eh, pero bueno, sí, también está en uno, ¿no? Y si tú me dices, claro, si los profesores, imagínate, nomás tenían no conflictos de ya no queremos trabajar contigo, sino que para entenderse, los alumnos también, pues, ¿no? Claro. Y hay que ver alguna manera de que se pueda, no sé si método o alguna manera de poder enseñar o tal vez simplemente hacer convivir a los alumnos, ¿no? En un espacio artístico. Yo creo que ya se está haciendo, o sea, no por un tema de que la universidad tenga que empujar a, yo creo que estas cosas ya están dándose, por Ok. el tema de que, o sea, fijo, es que la mayoría de generales, por ejemplo, yo los llevé en pandemia. Ujú. Entonces yo creo que, entonces ahí nomás en las aulas hay un tema de querer hablar. Yo creo Mm, que, o sea, también hay gente que está muy metida en lo suyo, ¿no? Y está bien, es parte de ti, pero también es un tema de tener interés por lo que hace el otro. ujú. Y veo esto, ¿no? De que el de música le pregunta al de danza, oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo va Ujú. eso, no? ¿Qué haces tú ahí? Porque es totalmente diferente a lo que yo hago y también viceversa. El de teatro. Este interés se da, yo creo que parte en las aulas, parte de conocerse, etcétera. Eh, yo creo que es algo que inevitablemente se va a dar y se está Ujú. dando. Entonces, por ahí yo creo que las cosas van a caer por su peso. ¿Cuáles son tus intereses ahora hacia el futuro? O sea, Ahora, musicalmente, ¿hay algún estilo de composición, alguna corriente que te llame o algo así? O... justamente a inicio de año estaba como planteando un poco qué hacer. Ujú, Por un lado, claro, seguir la parte, digamos, música clásica, ujú, seguir la parte, porque es algo que me gusta hacer, o sea, de hecho ya tenía muchas cosas como que pensadas. Eh, igual y dentro de este rubro de música, digamos, instrumental, siempre me gusta que tenga como que algo de fondo, algo como que la gente pueda conectar. ujú. Como que muy pocas veces he hecho música que ha tenido que hacer música, digamos, como le dicen a esta corriente, ¿no? De música pura. Música pura, Muy ok. pocas veces he conectado con eso, Ujú, o lo he tenido que hacer, pero bueno, es una parte de... por un lado es eso. Entre eso también, como te digo,
Estoy todavía tanteando la posibilidad de hacer una ópera. Me gustaría igual tener la experiencia de... ojalá, bueno, posiblemente todavía vaya a ser por el próximo año. Por otro lado, también me gusta bastante el tema de la música popular. Ahorita estoy justamente formándome más en el tema de producción musical porque es un tema que, como digo, me apasiona bastante también. También tengo algunos proyectos con eso. Y por otro lado, también estoy vendiendo bastante al tema de audio para videojuegos. Entonces, también en ese tema, ahorita estoy clavándome bastante. Ahorita ando ya trabajando en algunos proyectos, ya trabajo en algunos. Y con audio para videojuegos no solo te refieres a la música. No, es en general todo el audio. Y es un poco lo chévere de la charla. Claro. Por ejemplo, el año pasado igual, por ejemplo, estuve trabajando con unos chicos en un juego para una jam, un concurso. Creo que lo hicimos en un mes más o menos. Y el juego, por ejemplo, era sobre esos juegos tipo... O sea, era tener el mapa y buscar objetos. Pero como parte de las bases del concurso era que se refuerza un poco las raíces latinas, etc. Dijimos, ya, hay que hacerlo como que estética Perú. Estilo Machu Picchu, es lo más conocido. Y los objetos que se tienen que buscar, bueno, hay que hacer lo que sea también, no sé, el bastón de no sé quién, del Inca no sé cuál, que la vicuña no sé quién, y así. Y eso era un poco la idea. Entonces, también ahí ya no estás trabajando con solamente artistas, sino estás trabajando con programadores, estás trabajando con artistas visuales, estás trabajando con gente que se dedica a la narrativa. Entonces ahí abres un poco también tu perspectiva, más allá del arte. Y fue muy chévere también porque la organización, también la forma en cómo nos organizamos estaba muy pauteada. Nos reuníamos semanal y semanal era como que ver un avance muy puntual de que vas a hacer esto, hacemos esto, y todos avanzamos muy parejo, me pareció muy chévere. Y era como que, bueno, días antes del evento, ya, o sea, del cierre, ya tenemos que tener todo bien y hay que solamente tener o sea, darle un vistazo al juego y ver qué se puede mejorar, qué se puede hacer. Y finalmente, pues hicimos eso. Yo vi dando la parte de la música. O sea, música no fue tanto, y eso es un poco lo interesante, que no haces al final tanta música, sino lo que haces más son efectos de sonido. Y es chévere porque, o sea, de lo que me llevé de esa experiencia también, de esa última experiencia, fue que uno como músico de repente, o como programador, o como diseñador, no tantea realmente lo que tiene que hacer el otro. Pero simplemente tu cabeza como que ves, oye, estaría genial que en tal parte del juego haya esto. Tú no tienes idea si es que es muy difícil de programar o sea muy difícil dibujar. O también que el programador te diga, oye, sería chévere que haya un sonido de tal cosa cuando pues suceda esto y suceda esto. Él no sabe si es muy complicado, pero mándate porque va a ser genial. Y son retos que uno no se propone porque o no lo has pensado, porque tú dices, oye, que me ahorro en hacer esto, pero es chévere porque como que todos mandan sus ideas de campos que no conocen, pero justamente porque no lo conoces es que son ideas muy, muy nuevas, muy, muy frescas. Claro. Entonces, eso me pasó que justamente uno de los últimos días que habíamos quedado como para reunirnos a ver el juego en general, que yo había quedado, nos pusimos a hacer eso, a mandar ideas, que creemos que el título del juego, cuando salga un audio de una voz medio misteriosa leyéndolo. Que queremos que haya un efecto sonido por cada botón. Cuando pasas el clic, el cursor, queremos que suene el botón. Que queremos que haya un efecto de sonido diferente por cada objeto. Que... ala, y es como que... Pero es alucinante porque todo eso, cuando tú juegas son sutilezas, claro. Son sutilezas, pero que le dan su toque de profesionalismo, creo yo. Claro, yo no sé si tú has jugado, hay un juego que se llama Hollow Knight. Hasta ahora no he jugado, pero eso es un referente que todo el mundo tiene. Escúchame, para el Metroidvania. sí, porque creo que son los efectos de sonido más alucinantes que he escuchado. Bueno, de por sí la banda sonora ya es alucinante, pero los efectos de sonido, o sea, me volaron la cabeza. Realmente, a mí sinceramente no es un rubro al que me quiere dedicar la música para videojuegos, pero sí es un rubro que me interesa bastante, ¿no? Y
Y por ejemplo, ¿tú cómo trabajaste los efectos de sonido? Aquí hay muchas cosas que, por ejemplo, no me han formado para eso. No, claro. Entonces, no, es un poco, a ver, chance, ¿qué haces, no? Hay cosas que, por ejemplo, había que grabar, ¿no? O sea, es como un poco, una vez conversaba con una persona que me decía, por ejemplo, la publicidad, que es una mentira. Eh, Me decía, por ejemplo, un pata que trabaja en publicidad. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, un comercial de McDonald's, esa hamburguesa que sale no es una hamburguesa de verdad. O las papas que salen no son papas de verdad, están pegadas. Posiblemente están pegadas Sí, al envase y sí. pero están ordenaditas y Ajá. alineadas. Porque en la vida real no se ve eso. No ya. son comestibles tampoco. Por ejemplo, no sé, lo que tú te imaginas, por ejemplo, como un disparo. O sea, no suenan como los videojuegos tan chévere, tan explosivo, ¿no? O sea, es un pa, pa, y ya. Claro, O sea, no sí. suena tan épico. Entonces, un poco ingeniártelas para. Por ejemplo, para ese último proyecto, a ver, ¿qué suena serpiente? Por ejemplo, había un objeto que era buscar una serpiente. ¿Qué suena serpiente? A ver, un shaker, ya. Hay que procesarlo un poquito, hay que hacerlo más agudo, hay que hacerlo así. Finalmente, ubicar el sonido, no sé, a que suena tal cosa. Ah, eso lo puedo hacer de repente con un sintetizador. O esto lo tengo que grabar y luego lo tengo que procesar. Es pensar mucho en eso y eso ya te lo da el criterio. Y eso es que igual creo que un músculo que hay que ir reforzando como práctica, no solamente en el tema del audio, sino en el tema también de la música también. No, y creo que una de las cosas que, como tú dices, no nos han formado para hacer efectos de Sí. sonido exactamente, pero nos han formado o nos han ayudado en el proceso de mejorar nuestro criterio, ¿no? Nuestro criterio musical, Sí. nuestro criterio sonoro, y todas esas cosas también, o sea, las aprendes de alguna u otra manera en la carrera de música, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, algo igual que yo agrego también parte de mi formación en parte de la composición, es que a ver, cuando uno se forma en tema audio, netamente de audio, uno aprende los procesos, de cómo ecualizar, que cómo comprimir, que tales cosas. Pero ya desde la composición, a veces uno no piensa en eso, pero en la formación de un compositor, sí piensas en eso, porque no va a haber, no va a haber un proceso de ecualización, no va a haber un proceso de que esto lo pasas por compresor, no. O sea, ya tiene que sonar bien de por sí, porque lo va a presentar en vivo. Y al menos una vez conversando con Nilo en clase, me comentaba, a mí se me dificulta hacer melodías, o sea, no tengo la soltura, porque hay gente que se le da muy bien, como que... A ti. No, o sea, a mí personalmente, yo sí las tengo que cranear mucho. Y Nilo también me decía eso, ¿no? De que él como que las tenía que cranear mucho, porque si hay gente en la carrera, él me decía, acá hay alumnos que yo tengo como que se me da muy fácil, se les da muy fácil hacer melodías y quedan bien. El tema es ordenarla después, pero es que la melodía está y ya, bueno, eso es un plus. Y tanto a mí como a él, como que nos quedaba un poco más el tema de la verticalidad, y yo siento que él también el tema de construir sonidos. Porque se nota bastante en la música. En sus timbres, en su música, sí. En su música, tú notas timbres bien interesantes, bien extraños, que son la mezcla de varias cosas que finalmente se terminan haciendo en la producción de audio. Pero él lo hace de manera acústica y eso ya está... O sea, tienes un limitante de que tienes instrumentos físicos, no los puedes modular en vivo, pero a la vez es cómo lo construyes. Y al menos yo siento que eso en mi formación me lo ha pegado bastante. De que a mí también siento que se me da un poco más la soltura empezar en timbres como por capas, o pensar en cómo construir ese sonido. Y claro, el primer acercamiento que tienes a esto en la carrera es, claro, cuando empiezas a componer para ensambles. Claro. Y luego que le añadas un plus más, que es que luego puedas procesar el sonido en una computadora, bueno, ya tienes como que todo servido. Ya está, o sea que directamente siento que no me formaron en ello, pero sí indirectamente tuve las herramientas en la formación para hacerlo. Claro. Interesante eso. ¿Y cómo, perdón, no sé si lo dijiste, pero ¿cómo trabajas tú estos efectos sonidos? O sea, ¿en qué los trabajas? ¿En un
No los trabajas en partitura, obviamente. No, Los trabajas en un o sea, a ver, fíjate que justamente que lo mencionas en partitura, porque algunos sonidos, por ejemplo, yo los jalo del Sibelius. Es que hay algunos... Entonces, no, bueno, pero como está que bien, queda o muy- sea, es totalmente válido. Por eso digo, ¿no? Porque, pues al final, aprovechar... Es un poco lo que tengas, o sea, Hay que aprovechar lo que tengas. o sea, claro, yo los trabajo, depende, o sea, por ejemplo, música, depende de la música que sea. Si es música que se presta para algo muy instrumental, o sea, yo lo trabajo, por ejemplo, en Sibelius, y luego veo que hay algo que se pueda mejorar, se pueda postprocesar, ya lo paso a un DAW. Yo trabajo con Logic. Okay. Y si es cosas que directamente necesito que suenen artificiales, yo las trabajo en Logic. Y temas de efecto de sonido, yo en su mayoría los grabo. O a veces se pueden trabajar directamente desde sintetizadores. Yo uso, por ejemplo, el Vital, que es un sintetizador que yo empecé a usar cuando quise empezar a usar sintetizadores. Como tiene una interfaz muy visual, muy práctica, bueno, me acostumbré mucho a usarlo, entonces ya como que más o menos lo sé manejar bastante para sacar el sonido que yo quiero. Pero fíjate que también he visto que hay intentos todavía de hacer inteligencias artificiales que te puedan crear sonidos. Las he intentado usar, todavía no están del todo bien. Para algunas cosas como que me han servido, como que genérame un audio de 2 segundos de esto. Ya, el primer medio segundo que has hecho me gusta. Las 3/4 partes de esos 2 segundos no me ha gustado. Ya, me cuelgo de esa primera parte, entonces veo qué se puede hacer con eso. Y ahí, no sé, ya lo puedes procesar de 1000 maneras. Que lo estiras, que lo repites, que de repente lo sobrecomprimes, que lo pones, lo duplicas y uno lo pones un pitch más alto. Se pueden hacer muchas cosas. Pero eso ya va más de tu factor creativo, lo que tengas en mente, ¿no? Ok, y cuando, por ejemplo, te piden a ti el sonido este de la serpiente, ¿te dan algo visual? ¿O tú qué visualizas en tu cabeza? El tema también es que el audio en juegos es lo último que se ve. Ah, ok. Entonces por eso es también importante, y eso también lo he descubierto un poco después de varios proyectos, que uno igual tiene que estar metido en todo el proceso. Y a veces como músico también te ves en que no solamente seas músico. Yo, por ejemplo, el último ciclo de la carrera, aprovechando, me puse a estudiar también temas de programación. Entonces, o sea, tienes que tener otro acercamiento. Y lo bueno es que igual como que vi todo el proceso. Hay cosas que sí puedes trabajar. Por ejemplo, la música, no me gusta decir la música de fondo, pero digamos la música de fondo, sí la puedes trabajar, digamos, sin necesidad de que haya algo tangible. Pero luego, en temas de efectos de sonido, hasta que ya hiciste toda la banda sonora, por decirlo así, ya hay algo visual, ya hay un demo jugable. Entonces, hay que tú lo veas y lo pruebes y veas todo como que todo está en silencio. En tu cabeza ya va sonando como debe sonar todo. A cada clic, ¿a qué debe sonar? Entonces ya haces un listado de ello y ya empieza a chambear, ¿no? ¿Cómo creo que debería sonar todo esto? Igual del equipo siempre hay una propuesta, ¿no? Como que, oye, sería chévere si cuando pasa esto sonara esa cosa. Que tal cosa sonara otra cosa. ¿Y te dan referencias sonoras de algo o no? Muchas veces no, pero... o no sé, o son referencias raras, ¿no? Se te cuenta de que... No sé, por ejemplo, en ese último juego, cuando tú dabas clic a un objeto que... o sea, habían... En el mapa, tú al costado tenías como... Estos son objetos que tienes que recoger. Ya. Pero habían como que, no sé, otros objetos que eran como adornos, como, no sé, que una piedrita, que una persona con su llamita, cosas así. Esos no eran objetos, pero tú los podías cliquear y me decían como que, oye, sería chévere que también suenen, o una animación, con un sonido. Pero tú cuando cliqueabas un objeto que sí era coleccionable, el objeto como que se envolvió en una burbujita, así como que, no sé, como que era medio que mágica y desaparecía y se iba como en tu inventario. Entonces me dicen, oye, sería chévere que aparte del objeto que hace el sonido propio del objeto, también suene como esa burbujita como que... Y esa es la referencia que te dan. Que suene... Ya bueno, recréalo, ¿no? Esa es toda tu referencia, ya está. Wow, qué alucinante.
No, si es otra manera de trabajar. Es Sí. que, claro, como decíamos hace rato, es que piensan de otra forma, pues, ¿no? Claro. Sí, y por ejemplo, bueno, ya también como que me lo respondiste, pero que vas tanteando básicamente con los sintetizadores o Claro. como cualquier sonido que tengas a disposición, ¿no? Qué alucinante, qué alucinante. No había pensado en todo ese proceso de componer la música para videojuegos. Y me dijiste que lo más complicado fue lo de los efectos de sonido, o lo que más hiciste fue los efectos de sonido. ¿Qué fue exactamente lo que me dijiste? Depende del proyecto. Ya. O sea, Pero depende. por este último, por Por ejemplo. ejemplo, este último, por ejemplo, sí, lo que más hice fue efectos, porque la música, o sea, también hicimos un nivel nada más, porque fue el tiempo que nos dio. Claro, claro. Entonces, fue que la única música que hice fue del menú y del gameplay. Y de ahí fue full efectos. Entonces fue ir tanteando qué hacer. Como te digo, que te pasan un demo, ver el demo, a ver. eh, es que lo ves como. Yo lo siento un poco que es como que te una fotografía en blanco y negro e ir coloreándola. Es un poco así. Estás viéndolo. Ah, eso tiene que sonar así, así, así. Tienes tu listado ya. Ahora tengo estos 20 cosas que tienen que sonar. Ya sea que tienen que sonar. Ahora hay que hacerlo. ¿Y cuánto tiempo tuvieron para trabajar esto? Fue en un mes. Fue un mes ya. Claro. Pero semanal estábamos como reuniéndonos para hacer cosas. Y eso es lo chévere, como te digo, de trabajar en un proceso así. Porque, como te digo, no todo depende de ti, sino que estás trabajando con gente que también tiene ideas por su lado. El último día, sobre todo, fue así de experimentar muchas cosas. Que desde el arte, oye, se puede mejorar esto, podemos hacer esto, sería chévere si una animación así. No sé, que los créditos salgan de distinta forma, que hay muchas cosas que se pueden trabajar. Entonces, tener esta libertad creativa, no solamente desde el lado del audio, sino también en general, porque es un producto en general. Y yo creo al menos que, o sea, no solamente en el ámbito de videojuegos, sino en el ámbito, sea del campo del que te quieras desarrollar, teatro musical, por ejemplo, me dice en tu caso, es que sepas un poco también del otro. Y si puedes formarte un poco del otro, está muy genial. Sí. Creo que de hecho en algún momento vi que estás trabajando en Yo algo. lo que hice, sí, porque a mí el teatro musical me interesa al menos desde hace unos 2 años o 3 años. Y yo lo primero que hice, fue también porque siempre me interesa el tema de actuar, lo primero que hice fue meterme en un taller de teatro musical, porque quería conocer esa experiencia pues, del actor, de cómo pensaba el actor, de cómo pues, es actuar en un escenario, cómo es trabajar, cómo es aprender de las canciones de ensamble, a qué suele sonar el ensamble de teatro musical. Porque pues hay códigos, hay un lenguaje que dependiendo del compositor sí varía un poco, pero que al final hay similitud, hay alguna coherencia, hay cohesión en en todos los musicales, pues, ¿no? Entonces por eso lo primero que hice fue dedicarme un par de años a estar en talleres, ¿no? En talleres de teatro musical y todo eso. Y ya recién el año pasado, a mediados de año, como que busqué a un par de amigas que también estaban un poco interesadas en hacer un musical y les propuse algunas ideas que yo tenía y entonces ya estamos en todo ese proceso, pues, ¿no? Pero sí, es muy importante, es muy enriquecedor meterte y hacer lo que hace pues, la persona que va a actuar, ¿no? En tu proyecto, Claro. ¿no? Entonces, a mí me ha servido un montón y todavía yo ahorita sigo chambeando bueno, yo empecé en esta empresa como alumno, pero ahora estoy chambeando ahí. No estoy enseñando nada, estoy más en la parte administrativa, pero veo las clases, veo cómo aprenden estas personas que quieren dedicarse. Bueno, no todas quieren dedicarse a las artes escénicas, pero la mayoría sí. Y están en una formación y ver cómo se están formando y cómo aprenden pues, los números de ensamble, cómo aprenden las armonías, cómo aprenden las melodías, es muy interesante, ¿no? Claro, Porque y ahí es me ayuda a otro pensar más proceso. en cómo piensan ellos, ¿no? Y sí, por ejemplo, algo que me sorprendió un montón, que no sé si a ti te sorprenda, pero el otro día me senté al lado del profe, del director vocal, mientras estaba dirigiendo al ensamble.
y le habían dado una partitura que no tenía cifrado. Ya. Entonces él estaba diciendo, pucha, esta partitura no me gusta porque no tiene cifrado y como que lo confundí un poco tal vez, ¿no? Porque era una música era como que un pop rock, pues, ¿no? El estilo, entonces era lógico que la partitura tuviera cifrado, pero no la tenía. Entonces yo con ese comentario dije, pucha, lo que he escrito hasta ahora no tiene cifrado. Y no lo he pensado tonalmente en muchas cosas, entonces digo, pucha. Y digo, pucha, entonces ¿qué estaré haciendo algo mal ahí? Pero bueno, no sé, todavía tengo que investigar un poco más en ese sentido. Pero, por ejemplo, una de mis preocupaciones con el teatro musical es que yo a veces la música no la pienso desde un lado muy tonal, porque a veces me cuesta, por alguna razón, entender mucho el lado tonal, por así decirlo. Porque, por ejemplo, a mí lo que más me ayudó en la carrera ha sido hasta ahora el curso de Armonía 4. Claro, Que es más libre, por así decirlo. Más que libre es otra forma de pensarlo. Yo también un poco porque yo al menos, bueno, tú sí has tenido más background que yo como ejecutante, entonces tengo guitarra mucho más tiempo. Sí, estuve un año. Pero yo siento que realmente, por ejemplo, lo tonal yo lo he entendido más a la hora de tocarlo, porque en los cursos de armonía, al menos los primeros, como que primero, segundo, es el típico, ¿no? Corales, SATB, bueno, las quintas paralelas, pero no se entiende. Porque es algo casi como un rompecabezas, ¿no? Pero realmente yo creo que se entiende cuando ya lo tocas. Sí. Cuando estás... Ahí realmente hay como... Ahí yo entendí totalmente el libro en hilo de el color armónico. Porque es un color. Es que es verdad, yo pienso más la armonía en colores. Claro, pero en la armonía tonal, o sea, como que la armonía más tonal más tradicional, más pegada a la regla, digamos, son colores muy, muy predecibles. Sí. Hay cosas que ya están muy estandarizadas. O sea, puedes como que innovar en algunas cosas, pero una vez que lo entiendes ya puedes ir construyendo sobre eso. Al menos yo también a las verticalidades, yo ahí lo pienso en chiquito. Voy pensando como... en mi cabeza está la masa total, pero lo ves deconstruyendo intervalo por intervalo y voy separándolo. Y me toma un buen tiempo como que llegar... Esa es otra forma de síntesis de audio, pero más analógica, digamos. Claro. Y poquito a poquito lo vas construyendo hasta que ya, llegue. Este es el timbre que quería. Ya, ¿qué es lo caso? ¿Qué acordes? No tengo idea, pero está bien. Pero está bien, esa es la cosa. Yo desde que empecé la carrera tenía demasiado miedo a eso, a no saber qué acorde es. Ahora ya no tengo miedo. Después del curso de Armonía 4 ya no tengo miedo a eso, porque ahora yo también pienso la música más, la armonía más por intervalos. Últimamente, Sí, en los últimos eso te libera mucho. Sí, en los últimos meses que he estado trabajando esto del musical, yo pienso mucho primero en la melodía. En la melodía de lo que está diciendo el personaje, pues, ¿no? De lo que está cantando el personaje. Y luego el acompañamiento, cosa que es para mí bastante complicado. Y lo primero que he estado pensando es en el bajo. En la nota... Claro. En el bajo, pues, ¿no? Y sobre el bajo construyo ya... como que las verticalidades, pues, ¿no? Ya... como que... bueno, no sé si verticalidades... O sea, construyo de intervalo por intervalo el color que quiero. Claro. Que a veces sí resulta algo tonal. O que puede ser entendido como algo tonal. Pero no está pensado así. Claro, finalmente llegas a ese camino, pero eso también lo llegas por el background que tengas. Porque, o sea, eso también siento que falta, digamos, en la formación, pero eso es algo que sí o sí creo yo que se tiene que dar por parte del alumno, de tener mucho background de lo que tú quieres hacer. Quieres hacer, de repente, teatro musical, pop rock, ya, analiza mucho de eso. Porque en la carrera lo que te van a dar es contenido de, bueno, música clásica, académica, que es parte de, porque hay muchos recursos que se trabajan de manera muy visual ahí, pero también los hay de otro lado, y yo creo que también es saber trabajarlos desde el otro lado. Y cuando lo sabes, lo entiendes, ya lo interiorizas, y solito se escribe todo. Por ejemplo, lo que dices de la música popular, de repente, no está pensado desde lo tonal, pero sale tonal porque ya de repente tu oído como que te jala. Claro, tu oído está acostumbrado a eso, ¿no? Es mucho también, como tú dices, es también mucho de escuchar música que no fue pensada tonalmente, ¿no? Claro. Sí, así aprender, ¿no? Por ejemplo,
Yo para el ciclo 5 que tuve que hacer un arreglo, fue era una canción de teatro musical, donde había como que 12 personas en escena, entonces era solamente un quinteto De cuerdas, de sí. cuerdas, entonces era complicado meter hasta 12 voces en un quinteto de cuerdas, pues, ¿no? Y cuando me puse a revisar la armonía, habían varios clusters. Que, claro, abajo tenías pues, una serie medio tonal, pero arriba tenías clusters. Entonces digo, pucha, o sea, como que fue también un impulso para yo decir, ok, también se puede hacer estas cosas en el teatro musical, ¿no? Fue como una inspiración, ¿no? Pero sí, volviendo un poco al tema anterior, también es importante pues, conocer es como que desde la otra perspectiva, ¿no? Del actor, de tu caso el programador, Sí. de los artistas visuales, todo. Y todo eso al final es muy enriquecedor, ¿no? Para la forma en la que compones, en la que haces música. Eh, Algo más te iba a preguntar. Ah, ya. Hace un rato me dijiste que se te complica o tienes que cranear mucho las melodías. Sí. Fíjate que eh, es que también hay cosas y cosas. Por ejemplo, eso por ejemplo me decía Nilo justamente de este último ciclo, que yo por ejemplo melodías que sean como que comerciales, poniéndolo entre muchas comillas, siento que me cuesta pensarlas, como que ahí sí, o sea, no me sale naturalmente, tengo que pensarlas mucho. Ok. Porque si yo tiro a hacer una melodía así de manera improvisada, digamos, siempre me salen un poco los patrones y clichés que ya se me han pegado a mí. Y al menos en los primeros ciclos recuerdo que muchos amigos tiraban y me decían, eso definitivamente soy yo. ¿Por qué? Ok, mira, la melodía es esto, esto. Ah, la Ah, que lo que bueno, como que bueno. Pero un poco a escapar de eso, eso se me complicaba. A ver, dentro... Es diferente, por ejemplo, cuando hago melodías atonales. Ujú, Sí siento que puedo volar un poquito más. ujú. Y ahí Nilo siempre me decía, no, siento que tiene un carácter medio que improvisatorio acá. Mm, Y es algo interesante cómo trabajar. Pero cuando me quiero encerrar un poco en lo tonal, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo estoy queriendo tener la constancia de crear contenido ahorita ujú, en TikTok y en ujú, Instagram. Por ejemplo, ahorita lo que estoy queriendo abarcar es el tema de producción musical, ujú. eh, un poco dar una guía a lo que uno pueda necesitar para empezar a hacer música, las Ujú. cosas que yo de repente hubiera querido No, saber me parece súper cuando útil. quería Para mí empezar a hacer. que soy muy malo en esas cosas, justo estaba chequeando antes de que vengas y sí es súper Sí. útil, ya, pero sí, con tu Eh, idea. y también, claro, también quiero meter un poco el tema de audio para videojuegos, pero Ujú, dentro del tema música, justamente estaba dentro de las cosas que quería hacer, era cómo empezar siquiera a hacer una melodía. ujú, A ver, lo más básico, ¿no? Como que, ¿qué es? Batería o una percusión, bajo, acordes y melodía. Dije, ya, acordes, no sé, tal, ya. Primero hice mi batería, hice el bajo, hice la armonía, le puse como que en guitarra, un ritmo ujú. medio que genérico. Ya, ahora la melodía. ¿Qué hago? Ya, entonces fue ahí como que me senté un rato, quise improvisar. Salen a lucir mucho las mañas que ya tengo al hacer melodías que ya empiezan a sonar raras. Entonces, a ver, espérate, ¿qué hago? Y no es hasta que ya me tuve que sentar, agarrar, abrir la partitura y empezar a escribir nota a nota. Y ahí es donde recién como que empezó a andar la melodía. Ok. Y eso es un poco lo que todavía tengo que trabajar bien. Y al final, ya, listo, quedó. 8 compases, ya está. Pero es así. El proceso creo que va difiriendo de cada persona. Y Mm, finalmente yo creo que tu valor como músico, como lo que sea que quieras hacer dentro de la industria, va a depender de tu criterio. Que hay gente que le guste más tu criterio o tu criterio vaya más tirando para otra cosa. Por ejemplo, no sé, que en la música de cine, por ejemplo, que las películas de Sam Raimi siempre están acompañadas de la música de Danny Elfman, que tiene igual, tú la escuchas y, es esto.
Por ejemplo, no sé, que algo que se habló bastante de las primeras películas, por ejemplo, de Spider-Man, de la primera trilogía, era que Sam Raimi era, pues, director de películas de terror, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué se haciendo Spider-Man? Verdad, ¿no? Y que la música de Danny Elfman también tira un poco por ahí. Y que luego esta película de la de Wonka, la de Willy Wonka, pero no la última, sino la de donde actúa La de Johnny Depp. Johnny, ya. Ya, eso, si lo miras de otra perspectiva, eso es un slasher. Y la música es muy Es slasher verdad, también. es verdad. O sea, fuera las canciones, Ajá. la música es muy de slasher. Ujú. Y yo dije, esto lo he escuchado. Es de Danny Elfman. Ah, la que lo pasó. Entonces, como que entiendes que el criterio Danny Elfman sirve para ciertas cosas. Ujú. Criterio compositor X. Criterio Nilo Velarde sirve para tales cosas. Criterio Claudio sirve para hacer otras cosas. Criterio tal sirve para tales cosas. Entonces, es un poco eso, ¿no? ¿Dónde te ubicas tú? Yo siento que finalmente es tu valor ese en la industria del arte, de la música. Qué interesante Sí. todo esto que me cuentas, porque es... O sea, a ver, el ejemplo que pusiste de Willy Wonka, tienes razón, es un slasher, es como un slasher, pues, ¿no? Claro. Y qué alucinante que un compositor, sinceramente, pues, no conocía a este compositor que tú me mencionas. ¿Cómo se llamaba, perdón? Danny Elfman. Ya. Qué interesante que su trabajo, que me comentas que antes era más tirado hacia películas de terror, ¿era así? Claro, o sea, o sea, no he visto muchos trabajos, o sea, me parece que sí tiene por ahí una Ya. que otra, pero, por ejemplo, quien sí estaba más clavado en películas Sí, de terror sí, era Sam Raimi. eso sí Entonces, me- ahí yo como que hubo esa mezcla y ya Claro. le da esa estética. Y luego, Willy Wonka, que si no me equivoco, el director ahí fue Tim Burton, creo. Sí, creo que es. Y ya, pues, él también como que tira un poco ese género. Ajá. Y entonces que se junte como el compositor, que también tira esto, ya. Ajá. Claro, Hicieron claro. una mezcla bien extraña. Claro, pero claro, lo que digo, que era caso, o sea, encontrar un espacio para hacer una película que puede ser como que, no sé si decir infantil, porque no sé si es infantil necesariamente, porque es una Sí. gran película. Pero tiene un poco de ese lenguaje, ¿no? En cómo Sí. encontrar tu espacio. Tal vez tú piensas que tu música es muy, pues no sé, para cosas más de horror, de terror, y cómo puedes encontrar o cómo puedes encontrar que tu lenguaje también sirve para este otro tipo de cosas, ¿no? Es cuestión de Claro. tal vez ir buscando, Pero de ir probando cosas. de la idea de que tu gusto, porque finalmente es tu gusto, Sí, sea el gusto del público o de alguien más. también, claro. Porque finalmente la decisión de que contraten a este músico o no a este músico o este director o otro director es que yo sé que su criterio artístico me va a gustar. Ujú. O sea, yo no sé cómo hacer esto, pero yo admiro que él lo haga, entonces, qué genial. Ajá. Entonces yo creo que es finalmente encontrar tu nicho, ¿no? No tanto querer imitar, que yo creo que es parte de aprender Es también. parte de aprender. Es Sí. parte de aprender porque tú a partir de eso construyes tu identidad. Pero finalmente es esto, ¿no? El encontrarte a ti mismo como punto de... Porque no es un tema de que seas como el super músico que pueda hacer todo, porque realmente todos pueden hacer todo. Y eso te vas dando cuenta ya en la carrera, ¿no? Sí, sí, no. O sea, da un poco igual que lo jales a él o a él para hacer esta chamba, porque lo van a hacer. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Que suene esto o es esto? O sea, yo quiero hacer esto. Ajá. Entonces, vale. Sí, no, qué alucinante pensarlo así. Ya para terminar, quería preguntarte algo que va un poco por ese lado, ¿no? Al principio, no sé si fue cuando estábamos grabando, cuando hablamos un rato antes, mencionaste algo de encontrar tu sonido propio. Uh-huh. ¿Tú sientes que todavía estás en ese camino, que ya lo encontraste, o sientes que es necesario para un compositor? Claro, o sea, justamente es lo que acabamos de decir, Ujú. es necesario por el tema de que tú un poco identifiques para qué cosas, más que eres bueno, como que qué cosas se te facilitan más hacer. Sí. Porque finalmente también hay un factor tiempo siempre en todos estos trabajos. Sí, claro. Entonces,
O sea, finalmente, como te digo, uno puede hacer de todo. O sea, con la formación uno identifica patrones, uno identifica cómo hacer tal lenguaje y lo puede hacer, pero por gusto propio uno se le da más hacer esto. Yo personalmente es que he trabajado varias cosas. O sea, por ejemplo, en música popular yo siempre he tirado más para el rock pop. Esas cosas es más fácil. Tanto para hacerlo como para producirlo. Luego, en temas más académicos, yo siento que siempre, bueno, ya desde la carrera yo siento que siempre he tirado más para el lado de generar un color diferente. Las melodías, si tiene que haber melodías, que haya melodías, pero en su mayoría trato de generar como Colores. colores. Yeah. Y por eso es que a veces me cuesta centrarme como un ensamble pequeño, pero a veces es necesario tener esos ensambles. También. Y está un poco el reto ahí, ¿no? De que con esos pocos elementos, qué tanto sonido le puedes sacar? Por ejemplo, es interesante, sí, o sea, no sé si este año piensa participar en el COE, no sé. Pero en tus próximos estrenos es chévere, por ejemplo, este último, yo un rato estaba hablando con el trompetista, le digo, ¿qué puede hacer con la trompeta? ¿Qué tantos sonidos? Y hay cosas que no vas a encontrar en libros de orquestación, ni manuales de cómo escribir para... Claro. Porque hay hay sonidos alucinantes que uno puede hacer y es interesantísimo. Igual, no sé, para cada instrumentista, ¿no? Como que, a ver, ¿qué sonidos tienes acá ahorita con tal instrumento? Ya, genial, eso es genial. Esta cosa está mejor, me suena bien. Por ejemplo, o sea, y como te digo, yo siento que tiro un poco para eso. Igual hay cosas que todavía siento que todavía voy formulando, voy creando, o sea, dentro de mi estilo. No sé si definirlo como ese es mi estilo todavía. Pero, por ejemplo, un poco que viene el caso es que una vez Nilo me contó de una de sus obras, si no me equivoco, creo que era de Maros Orillas, no recuerdo bien, que era una obra, creo que para orquesta, pero la orquesta no la formaban los instrumentos clásicos de la orquesta, como que flauta, clarinete, los cornos, los metales, sino que eran todos instrumentos peruanos. Ya, y eran creo que sí es eso. Instrumentos que no son tan conocidos, son instrumentos muy propios de ciertas regiones del país. Entonces, él no lo trabajó tanto, a ver, voy a hacer esto, o sea, como él trabaja mucho con el timbre, él sí me contó que habló mucho con los músicos. Entonces ahí era de que a ver, ¿qué puede hacer con esto? Y entonces ya en su mente, ya como compositor, ya es arreglar todo eso. Y yo creo que finalmente es el compositor, porque, claro, ¿no? Uno también dice, bueno, pero yo sé tocar esto, entonces, ¿qué tan difícil puede ser componer, ¿no? Pero es que por muy virtuoso pianista que seas, o por muy virtuoso violinista, o etcétera, instrumento que toques, la formación del compositor va más por el lado macro. Es más como gestionar el proyecto, gestionar qué es lo que quieres que suene. Claro. Entonces, por eso a veces siempre está el tema del músico como que, o por qué toco tan poco, por qué toco tanto, por qué no hay esto. O sea, ya pensar sí. varias perspectivas. Yo siento que un poco por ahí. Mi estilo, yo siento que todavía se está construyendo. Como te digo, siento que tira mucho por el tema de construir un timbre, por la síntesis del audio, por decirlo así. Pero igual, es tener también mucha versatilidad a la hora de trabajar. ¿Y tú crees que eres un compositor versátil? Hay cosas que se me dan mejor que otras. O sea, por ejemplo, algo que sí todavía quiero estudiar bastante es, por ejemplo, los géneros latinos. Yo siento que todavía no los manejo tanto. O sea, escucho, sé como que, bueno, no, esas cosas van, pero me cuesta. Porque eso sí, siento que va mucho de feeling también. Claro, los 1000 manuales que han hecho en Berkeley de música latina, que cómo hacer eso u otro. Pero realmente cuando hablo con músicos, con compañeros que tocan, va mucho de que... Es el feeling. Es el feeling. Es que es verdad. Yo, por ejemplo, en guitarra, antes de estudiar guitarra clásica, tocaba mucha cumbia peruana, sobre todo, cumbia peruana. Y cuando trataba de tocar cumbia en bajo, no podía. Es que es el feeling. Es el feeling. Sí, porque yo en bajo estaba acostumbrado a tocar metal o rock, que también tiene un feeling, pero es un poco más cuadriculado a veces, a la manera de tocar, al menos en el bajo. Y no podía tocar
o sea, podía, pero no se escuchaba bien, no se sentía bien. Entonces, es el feeling. Que esa es otra cosa en la que hay que formarse, tal vez. Más que formarse, hay que vivirla, hay que practicarla. Claro, y es hay que parte de tocarla. la Ajá. formación. Sí, claro. es parte de la formación, ¿no? Pero bueno, Daigoro, ha sido una gran conversa, una gran entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, me gusta más bien, sí, sí. Si quieres decir tus redes o algo por donde te pueden seguir. Bueno, en Instagram ahorita, de hecho creo que en todas mis redes estoy como Daigoro Ventura, Daigoro-Ventura. Así que ahí ahorita estoy subiendo más que todo en Instagram y TikTok. Dale. Bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Déjenos un comentario, un like, compartan el video. Y nada, muchas gracias por ver. Nuevamente muchas gracias a ti. Muchas gracias. Listo.